Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de patrimonio y sobre todo el patrimonio en Arrecife. Vamos a hablar con el representante del Colegio de Arquitectos de Lanzarote en la Comisión Municipal de Patrimonio de Arrecife. Vamos a hablar vamos a hablar con Domingo Suárez. En este caso fue arquitecto del Cabildo de Lanzarote, muy conocido en la isla de Lanzarote y ahora centrado en estas funciones. Vamos a hablar de cuestiones que a veces son peliagudas, ¿no? El patrimonio a veces, la gente todos queremos que las cosas estén perfectas y en buen estado, pero sin embargo hay intereses a veces contrapuestos. Vamos a hablar sin más dilación con Domingo Suárez. Mingo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Todo bien. La vida, bueno, también el estudio todavía lo tienes abierto, sí, estás sí. con Ruth, con tu hija. Sí, estamos juntos, sí, y estamos haciendo las pocas cosas que se permiten ahora. Que se permite. Luego hablamos, si quiere, un poco de lo que es la carrera de arquitecto hoy en día. Venga, vamos a hablar un poco de la comisión municipal. En este caso, creo que la ley de patrimonio, no sé si exige a los ayuntamientos tener una comisión, y Arrecife parece que es la que se ha constituido. Es así, ¿no? Sí, exactamente, sí. Los ayuntamientos tienen la obligación de redactar el catálogo de su edificio a proteger. Y por ahora el único municipio que lo ha hecho es el de Arrecife. Lógicamente entiendo que también es el más complicado sí, y el que más tiene. Bueno, depende de si es por cantidad, igual empezamos a buscar y Teguise saldrían unas cuantas más que la de Arrecife, ¿no? Arias también tiene unos cuantos, pero quizás así es más llamativo el de Arrecife porque es como más directo, lo tenemos más al alcance de todos y quitándolo del plan insular, lo que en su día hizo el catálogo que hizo el Cabildo, pues no se había hecho nada de nada hasta ahora. La verdad que sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las funciones y demás, pero antes que nada, para que también la presente un poco, ¿quiénes componen esta comisión? Pues un representante de la universidad, un representante de la del SICOP, que es el Centro de Protección del Patrimonio, el representante del Cabildo, que es el inspector del Cabildo, y un representante del Colegio de Abogados, que no sé qué problema han tenido para el nombramiento, pero también son miembros, y el representante del Colegio de Arquitectos, que soy yo. Claro. En este caso, para que la gente lo entienda, porque también patrimonio y todas esas cosas son difíciles para la gente que no está mucho en el sector. ¿Qué funciones tiene y cuál era la necesidad de crearlo? Porque no sé qué situación tenía para derivar en una solución, ¿no? En este caso, ¿cuáles eran las funciones? Bueno, la función fundamental es hacer un seguimiento de los edificios que se consideren de poderlo incluirlo en un catálogo, sí, pero sobre todo para hacerle un seguimiento para evitar que el deterioro sea cada vez mayor, claro, que es lo que está ocurriendo ahora, por esa situación en que está un poco dejado un poco de la mano de Dios. La verdad que sí. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves tú el patrimonio? Porque la gente, claro, el que tiene la casa, pero le obligan unas cosas, nadie me da una ayuda. ¿Cuál crees tú que sería un modelo o que veas tú un modelo que ha funcionado en otros sitios y que se debería ir hacia ese sitio? Bueno, la creación del catálogo es fundamental. El catálogo. Porque lo primero que hay que hacer es un estudio de lo que realmente hay, marcar unas directrices mínimas, que es evitar todo la dosis de subjetividad que puede añadirse, porque eso es muy peligroso. Marcar unas líneas y en base a esas líneas pues ir decidiendo si son reúne esas condiciones para que se puedan meter en el catálogo y aplicarle el grado de protección que cada una se merece en función que luego después pues, la comisión lo aprueba. Claro. Vamos a decir que ahí va a estar la papa caliente, en el catálogo. Yo diría más, si existe unas directrices claras, sobre todo dándole la posibilidad de que el propietario pueda, si no rentabilizarlo, por lo menos que le resulte atractivo meterse en gastos, para que si luego después es lo único es eso, para que venga
el político de turno o el otro a sacar la fotito o decir que qué bonito está, pues la gente lo va a dejar claro, que se caiga. Que se caiga, y cuando se caiga ya verán ustedes lo que hacen, ¿no? Claro. Que es lo que está pasando ahora. Claro. No sé si en este caso, por ejemplo, no sé si pasó con lo del Charco San Ginés, incluso no sé si fue Enrique Pérez Parrilla, que también como que desecharon un catálogo, entre otras cosas, porque a veces, por ejemplo, el entorno del Charco, y al final acababan, no sé si eran casas por la calle Pérez Galdós o por la calle Gran Canaria o por alguna de estas, que eran casas viejas. Sí, sí. No sé si hay un concepto ahí equivocado. Sí. De proteger algo que no tiene valor patrimonial. O... Sí, bueno, ahí es donde está el punto, es decir, donde distinguir entre lo que son una casa vieja y una casa que tiene unos valores patrimoniales a proteger. No por el mero de tener años hay que meterlo en un catálogo, es vieja y punto, pero no por eso tiene que estar. Hay viejas y feas, hay casas, y mira que hay feas, casas. y feas, y mal hechas. Mal hechas. Pues por eso es fundamental marcar las directrices y en base a eso ir una por una, considerando si tiene las cualidades, las condiciones suficientes para meterla en el catálogo, y se aprueba, pero si no se le da un aliciente al propietario, un aliciente me refiero a que de alguna manera pueda sacarle una rentabilidad a ese edificio, nadie va a invertir un duro. Vale, pero entonces, Mingo, no sé si antes, igual no sé si te escuché todo, ¿hay algún representante de los propietarios en la comisión? ¿Se le va a dejar una voz a la...? En el Cabildo la había, pero que yo sepa aquí en la de Arrecife no. No sé si eso... Debería ser, sí, debería. ¿no? Porque estás dándole la importancia al propietario. Sí, debería, porque de alguna manera para que se manifieste, que a fin de cuentas es una parte interesada y yo diría que el más afectado. Claro. De todas maneras, volviendo también al tema de lo de las casas viejas, y estabas diciendo tú que para hacer el catálogo habrá que definir bien los criterios, ahí también va a ser. ¿Cuáles son los criterios de una casa? ¿Qué es una casa que tenga patrimonio en Lanzarote o en Arrecife? ¿Qué son los valores para que lo sepamos nosotros también? Que esté catalogada, ¿no? Que decir, que esté catalogada, sí, ¿no? Como Que una tenga casa unos valores. a proteger, sí. Pues bueno, fundamentalmente son las características de un tipo de construcción de una determinada época, que pues las de determinada época son todas más o menos por el estilo y reúnen esas condiciones. Tiene pues la fachada, tiene una modulación de relación vano, ventanas, huecos. Y luego después, para mí, de lo más importante, que son de las edificaciones de ese tipo, sobre todo de principios de siglo y finales del anterior, que era el patio central, alrededor del cual existía una galería que era donde daban el resto de las habitaciones. Para mí ese es uno de los valores más importantes de los tipos de edificaciones a catalogar, porque muchas de las veces, desgraciadamente, sobre todo cuando eran protecciones parciales, que no eran total y eso, prácticamente se limitaban a proteger la fachada. Y de ahí para atrás hacían lo que después lo Pues entonces hay ahora muchos propietarios que dirán, joder, yo tengo patio, y a ver si ahora no me van a dejar, porque lo que quieren mucho será, dicen, bueno, pues dejo la fachada y levanto unas alturas y yo gano un dinero, pero ahí eso se la... Pero de ese tipo no había muchas. No había muchas. No, de ese tipo de nada más que la fachada y eso, gracias a Dios, no había muchas, ¿no? Es que ya te digo, el patio central con la galería tenía mucho más valor que la fachada en sí. A fin de cuentas era una fachada modulada, como estaba diciendo, pero la galería interior era muy importante. Pero yo creo que si se le da un aliciente al propietario, el propietario no pondría demasiado pegas si le protegen la casa, incluido sobre todo el patio central, ¿no? Vamos allá, porque estás diciendo una palabra, aliciente. ¿Qué aliciente se les podría dar? Pues un incentivo. ¿Económico? No hace falta. De tipo de aprovechamiento de la edificación. Porque nadie va a hacer es decir, a restaurar una edificación, por muy el patrimonio que esté, que normalmente suele estar vieja y cuesta bastante dinero repararla,
para que luego después vayamos tú y yo a sacarnos una foto allí, ¿no? Era qué bonito que hay restaurar y tal. Y sí, pero bueno, ¿y esto quién lo paga? Y a mí quién me paga nada, y qué aliciente puedo tener yo para esto. Pero hay fórmulas, dándole un aprovechamiento, retranqueándose una crujía, hay formas como se están haciendo. Para mí un ejemplo mejor aquí en las Islas Canarias es la laguna. La laguna, ¿no? Le ha dado una modernidad a lo antiguo, ¿no? Sí, señor, y además, pero han restaurado muchísimas edificaciones y es que vale la pena, se gusta verlo como están, las resoluciones. Hombre, luego después hay cada uno que hace algún disparatillo, pero en términos generales, la laguna... La Vegueta también, pero no tanto. Para mí la laguna es... Vegueta, dice. Sí, en Las Palmas. En Las Palmas, sí. Sí. La laguna para mí es un ejemplo a seguir. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ahora me vas a decir alguna de las casas protegidas, pero no te las tienes por qué saber ahora todo de memoria, pero me las comentas. Pero antes hablábamos y me decías que una era la de los Pereira, por ejemplo, las dos que están aquí en la avenida, ¿no? En el Parque José Ramírez Cerdá. Unas casas de esas también le da un problema a los herederos. La de los Pereira... la de los Pereira aquí, donde Nicolás de Pais... sí, por eso. En el parque, ¿no? Sí, pero los Pereira, porque es que hay otros Pereiras también por otro lado. Pero... ¿La de la vidriera? Esa. La vidriera, al final la clave es la vidriera. No, por esa casa, por ejemplo, ese tipo de casa, unas casas grandes, unas casas con un tipo de configuración que no sé qué aprovechamiento se podría hacer. Eso es un problema para los herederos, entiendo yo. Por eso digo, ¿qué se puede hacer? Es que es complicado, sobre todo cuando la edificación no es demasiado grande y tiene muy poca profundidad, y ahí ya se complica bastante. Claro. Si tiene un poco de profundidad, pues tú mantienes esa primera crujía, te retranqueas un poco, pones una fachada neutra ahí que no señale mucho y se le puede sacar un rendimiento, ¿no? Ahora, cuando ya la profundidad es muy corta, ¿qué haces? Claro. ¿No? Te vas a la fachada, se la come. Claro, si te vas a la fachada, se come la edificación. Pero gracias a Dios, muchas de este tipo de edificaciones tenían un montón de profundidad, incluso casi todas daban a dos calles. Una parte... Eran como manzanas casi. De eso y luego de la otra parte de la zona de servicio. Que casualmente, bueno, quizás estamos dando saltos, pero por ejemplo el charco en sí eran las traseras de las casas que hoy se pueden considerar de patrimonio, toda la calle Jacinto Borges para arriba, todo eso ahí, entonces daban a la calle Jacinto Borges y al charco no daba sino la trasera. Pero el charco se tiraban las escupideras y eso. Sí, eso sí era así. Hombre, gracias a Dios hoy pues se ha creado una avenida y ya tiene unas fachadas y tal, pero que la fachada auténtica era por el otro lado, ¿no? Sí, Jacinto Borges, ¿no? Coméntanos, no sé si son 19, me decía. Actualmente hay 19. Sí. ¿Cuáles son las principales? Algunas que conocemos, ¿no? Bueno, estaba hablando de esa de los Pereira. La de Don Fermín. La de Don Fermín, el museo, pero por eso, en la calle, en la calle Fajardo. Don Fermín, un poco más abajo al principio de la calle Fajardo, también hay otra que también eran de las mismas familias, esa de los Pereira y eso. Bueno, está el Cabildo, por supuesto. Está el Cabildo. Claro. Y ahora no me viene a la memoria. Bueno, hay muchas más. En este caso, por ejemplo, la de la calle Fajardo, bueno, o la propia del Cabildo, como decías tú, el Cabildo ahí también tuvo las tareas de reforma. Y lo que yo decía con la Casa de los Pereira también, que al final hay una teoría que también la gente dice, oye, el que te declare la casa protegida, que te la pague. No sé si por eso, porque ante una casa también no sé si, ¿cómo era? Incentivar, o si no incentivar, beneficiar económicamente a quien ya no va a poder hacer nada, y por lo menos que dejen la casa y después ya que los herederos hagan lo que puedan. Sí. El mercadillo también. El mercadillo, en la calle Real. Y porque ese tipo de actuación, perdona, si ahí se puede intervenir, si al propietario se le da un poco de aliciente porque tiene las posibilidades de ampliarse a la parte de atrás y eso, y esa es la línea a seguir, si hay que seguir, de protegerlos, es decir, restaurarlo, todo lo que haya que restaurar, pero darle un aliciente, porque si no, el propietario no mueve nada. La verdad que sí. Valora cómo está el patrimonio de Arrecife. ¿Cómo es Arrecife patrimonialmente comparado con otras ciudades similares? ¿O qué destacarías tú? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Arrecife,
hay un catálogo, un intento de un catálogo nuevo que coge unas cuantas más, unas 70 y pico y tal. Pero bueno, no necesariamente hay que cogerlas todas, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay ese avance, que fue un trabajo que hicieron la gente del Cabildo, y yo creo que esa es la línea a seguir. Vamos a sacarlo, vamos a sean muchas, da igual que sean muchas, y se van valorando una por una de las propuestas, y en base a esa propuesta se llega al final, pues si en vez de 70 son 45 o son 60, porque sean 60. En términos generales, yo creo que Arrecife se ha dejado ir en el sentido de que hay algunas que están incluso catalogadas y otras en proceso de catalogación que están en un estado lamentable. Entonces, si esto no se le pone remedio, al final nos vamos a quedar sin patrimonio. Sí, ¿no? También siempre había esa suspicacia, ¿no?, del constructor de dejarla casi caer, del constructor, del propietario, porque veía que no, tal, dice, hasta que un día hechos consumados y... Pero que más de uno lo hizo. Más de uno lo hizo, cuando aprovechando que estaban una hora aquí, cogieron con la misma pala y tiraron la otra. Pero bueno. Y ahí ya no hay... Y después vete tú a pelear, ahora, claro, como dice, me lo restaura, me lo vuelve a poner tal como estaba y tal. Es que no es fácil intervenir, no es fácil, porque hay muchos intereses creados, y muchas de las casas, ya como te estaba diciendo antes, es que ya no tienen pena, no tienen arreglo, pero es que algunas no es que se vayan cayendo solas, porque las casas tienden a no caerse, así que no vaya tú a creer que es tan fácil. Si está bien hecha, no se cae. Pero algunos empujoncitos le han dado y la dejan deteriorar, y luego después el aspecto es de pena. Claro, sí, da una sensación también. ¿Qué es lo que van a cuidar aquí? Pues si esto ya que no es nada. Por eso es urgente de que funcione la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento, para ya ir concretando, acotando y definiendo todo el patrimonio. Yo creo que tiene un patrimonio bastante importante. Sí, ¿no? Ya para ir terminando, ¿cuál era la circunstancia? Porque, por ejemplo, eso, las distintas casas eran distintas, la de Don Fermín, la otra, tal. ¿Cuál era el perfil de esa casa a proteger ahora? ¿Eran unos burgueses? ¿Se traían arquitectos de fuera? ¿Quién los hacía? Sí, bueno, el tipo ecléctico es el más dominante dentro de las categorías del patrimonio, porque era un tipo de construcción que son las típicas, con los balaustres y las cornisitas y tal, ¿no? Y las molduras de las cornisas y eso. Incluso el azulejeado de los paramentos, ¿no? Sí. Eso es muy característico. Pero todo eso viene en función de los años. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que pienso yo, que en esa época era cuando la burguesía estaba floreciente, ¿no? Tenían dinero, tenían capitales y tal, y esos son los que hacían las viviendas. ¿Y que eran como ostentosos, ¿no? ¿O querían distanciarse? No, es que era el tipo de construcción que se hacía en esa época. Vale. En Barcelona, en toda la zona de Cataluña, hay un montón de tipos de esos ahí. Tú vas por cualquiera de las calles esas, te ves todas las casas esas, son muy parecidas a estas por aquí, porque eran típicos de una época que había un poco de dinero y posibilidades de, primero, comprar los solares, pero sobre todo construirla, porque aquí desgraciadamente el poder adquisitivo dejaba mucho que desear, ¿no? Claro. Entonces lo único que podían permitirse los lujos de hacerse unas casas decentes son la gente que tenían propiedades, terratenientes y importadores. Claro, esa burguesía. Bueno, ya llegando al final, arquitecto eres, el ejercicio de la arquitectura también, antes lo estábamos hablando. ¿Cómo ves el sector de tu sector, de los arquitectos? Lo hablábamos antes, era una carrera durísima, larga, pero que tenía una recompensa, que era trabajo, dinero, reputación, y sin embargo, ahora da la sensación de que igual no sé si tú recomendarías a la gente que estudiara arquitectura. No sé cómo lo ves. Bueno, primero, yo sí se lo recomendaría, porque es una obsesión que yo tenía desde un principio. Yo quería ser arquitecto y punto. Y ahora sigue estando difícil. Es decir, la carrera no tan difícil como antes, pero sigue estando difícil, porque son 5 años más proyectos de fin de carrera. En tu época eran 6, ¿no? 6 más proyectos, ¿no? No, en la época mía era 5 más proyectos de fin de carrera. Pero claro, primero y segundo era selectivo.
tú no podrías pasar a segundo si no tenías todas las asignaturas de primero. Y en la asignatura de primero tenía análisis de forma, descriptiva y dibujo técnico, que para probar eso había que sudar bastante, ¿vale? Normalmente casi todo el mundo nos pegamos 2 o 3 años para probar primero. Luego después segundo era selectivo también. No era tan duro como el primero. Primero era una criba ahí. Pero claro, pero tenía asignaturas como composición, proyecto y eso, que también era complicadillo. Aparte de las técnicas, era complicadillo para sacar. Pero además selectivo, si no probaba todo segundo, no podía pasar tercero. A la casilla después, de cuando yo ya probé el segundo, quitaron lo de la selectividad, pero bueno. Estaban pensando en cómo fastidiarte. Sí, y luego después ya empecé a decir, bueno, ¿y cómo fastidiamos a la gente? Hicieron una especie de selectividad en proyectos. Entonces, el proyecto era la asignatura dura, que para aprobarlo costaba un montón. Claro, si no aprobabas el proyecto, al curso siguiente no podías pasar, podías irte a las demás asignaturas, pero al otro proyecto siguiente no, con lo cual ya tienes un año perdido. Si por ahí pierdes otro año más que vas a perder. Sí, la media de años era 11 años, ¿no? Sí, entre 10, por ahí, más o menos era la media. Bueno, pero ahí se terminaba la carrera y ahí había trabajo. En la época La pregunta es, ¿hay ahora trabajo para los arquitectos? Muy poco. Poco y de menos calidad que antes, y de ¿no? muchísima menos calidad, ya te digo que son reformas, acondicionamiento, pequeñas ampliaciones, unifamiliares, unas mejoras y tal, no sé qué, alguna viviendita unifamiliar, pero eso de grupos y complejos y cosas de esas, vamos, eso por ahora no. Hombre, yo creo, después de todo esto, yo creo que cuando la gente pierda un poco el miedo ya empezará a coger un poquito más de eso, pero por ahora va a tardar. Sí, ahora lo están pasando mal, me imagino, como casi todo el mundo. Ya para terminar, pero es que la gente no sabe, lo he dicho antes, pero que tú eras el arquitecto del Cabildo y que las obras que se proyectaban salían de tu estudio, de ti. Sí, eran del Cabildo, porque eran obras que las hacía el Cabildo. ¿Cuáles eran las obras? ¿Cuáles han sido las más significativas tuyas? Que la gente no lo sabe. Porque, por ejemplo, el Cabildo, lo decías tú. El Cabildo es para mí una de las preferidas, porque porque me permitió desarrollar un programa, aunque ya venía con un programa hecho, pero me permitió desarrollarlo yo según entendía, y sobre todo porque conocía las necesidades realmente que tenía. Porque tú estabas en el otro, claro. Pues estaba en el Cabildo, en la oficina técnica del Cabildo. Sí, ¿no? sí. Y luego, me aventuré a plantear un estilo que es el ecléctico, ir cogiendo las cosas, los valores más representativos, y cogí unos valores del Cabildo Viejo y como un homenaje al antiguo. Un homenaje a la... No, y fue controvertido, como todas las grandes obras, pero yo, esta es mi opinión también, creo que el tiempo lo está ubicando cada vez más, ¿no? Mejor. Sí, las cosas acaban poniéndose en su sitio, ¿no? Y quieras que no, es un elemento que luce, ¿no? Y un símbolo ya de la entrada de Arrecife. Se ha creado ya eso como un símbolo. Entonces, en vez de ignorarlo, pues la gente dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos algo que no desentone mucho con este edificio. Y se van adaptando, aunque por allí no hay muchas construcciones, pero las pocas que están por allí están más o menos integrada, en sintonía, ¿no? La verdad que sí. ¿No? Y luego también decir eso, que el teatro, el Salinero, el conservatorio, ¿no? Todos esos edificios de utilidad pública. Sí, todo lo de la administración, todo eso lo hice yo. Eso es lo que hay de ser el arquitecto del Cabildo. Sí. Mingo, ha sido durante muchos años. Muchos años, la verdad que sí. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Lo mismo digo. Gracias a ti. Venga. Las palabras de Domingo Suárez. Para mí Mingo, es mi tío. En este caso, bueno, como miembro representante del Colegio de Arquitectos de Lanzarote, dentro de la Comisión Municipal de Arrecife, al final hemos acabado hablando un poco de lo que es la arquitectura, de la trayectoria y demás, pero evidentemente preocupa mucho el patrimonio y lo ha dicho él, hay que definir un catálogo, unos criterios establecidos, los comentaba él, y a raíz de ahí respetarlo y que la gente sepa lo que puede hacer y también al propietario darle incentivos, darle posibilidades de que también pueda tener una rentabilidad, porque si no, no van a salir las cosas. Lo ha dicho varias veces a lo largo de la entrevista y esperemos que también esta comisión sirva como un poco de regulador de todo lo que se pueda hacer y esperemos que también Arrecife, que tiene un patrimonio bonito, también que lo desarrolle un poco y que realce más, ¿no? Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.